Daniela Fuentes, bienvenida a nuestra casa. Realmente un placer que estés y que nos acompañes, porque la idea es aprender un poco y analizar en profundidad algunos aspectos que tienen que ver con la cuestión del género, pero además con la propuesta y con la participación de la mujer en distintas actividades. La tuya, además de la docente, tiene que ver con la cultura. ¿Cómo estamos evaluando y cómo estamos transitando este proceso? ¿Cómo lo evalúas vos? Me parece un proceso muy interesante lo que se está dando a nivel social, y eso implica todas las áreas, ¿no? Tanto desde el nivel de, no sé, del trabajo docente, el trabajo desde el teatro. Desde el teatro en particular hay un movimiento importante de género y de feminismo, que incluso hace unos años se empieza a juntar, por ejemplo, en reuniones de directoras, un poco discutiendo la primacía o la hegemonía de lo masculino, del hombre, por ejemplo, en un rol como es el de la dirección de una obra, ¿no? Como parece ser el rol del padre, ¿no? O del dramaturgo, el que escribe. Por supuesto hay más hombres escribiendo obras, o no sé si más, pero son más renombrados. Si uno piensa en referentes y va a pensar en, no sé, críticos de teatro, y va a pensar en hombres. Es decir, hay todo un proceso que está instalado, que se está revisando. No, me parece que está muy bien, muy bueno eso que está sucediendo, y que para todo esto, como para muchas cosas, falta un montón. Falta un montón porque nosotros estamos metidos en ese mismo baile, digamos, no somos gente de otro planeta que llegó sin ningún tipo de preconcepto. No, tenemos una historia, y la historia nuestra está entretejida con eso mismo. Entonces hay que repensarse en ese sentido. Sí, desde ahí analizar que, por ejemplo, nuestras madres y nuestras abuelas tenían naturalizado todo lo contrario de lo que estamos mirando, observando y provocando como cambio ahora, y que quienes más nos están enseñando son nuestros hijos e hijas, que son los que llevan adelante este proceso donde se está de alguna manera manejando nuevos conceptos, nuevos paradigmas en lo que tiene que ver en el vínculo, ya sea de la sexualidad como de la cosa cotidiana. Sí, las hijas, viste que se llama la revolución de las hijas, que serían las hijas nuestras, de nuestra generación. Está muy bien el término, por más que haya mujeres grandes que también toman esa revolución, porque ha pasado algo que tiene que ver, me parece, con que no solamente en la familia hoy se socializa. Hace unos años era, bueno, la tele, ¿no es cierto?, el entorno, la familia. Hoy también son las redes, toda la cuestión virtual, y las hijas se comunican con otras hijas de otros distantes lugares del mundo de una manera muy rápida y mucho mejor que nosotros. Entonces, por ese lado también hay una expansión, digamos, de la mente y de las libertades. A mí me parece que el tema del género es un tema de libertad, y que ese tema tiene un montón de temas adentro. Me parece que tienden a ser más libres, y entonces también a partir del género se tiende a trabajar la libertad, digamos, la igualdad o la no subordinación de unos con otros. Pero bueno, sí, aprendemos mucho de ellas y de ellos, y tenemos que deconstruir todo lo que nos fuimos aprendiendo, de verlo, de vivirlo. Esas son las cosas que se aprenden, digamos, de estar, que son las más difíciles de cambiar. Incorporar, y también a partir de la incorporación del concepto, de la idea, de la mirada distinta, también aprender a naturalizarlo, a convivir con eso, a respetarlo, a que no sea motivo de burla o de puesta en duda de algunas cuestiones, cuando en realidad lo que tenemos que tener como obligación es el hecho de generar y acompañar todo ese proceso. Si no lo hacemos con convicción, va a ser difícil que vaya sucediendo. Sí, o sea, ¿por qué decimos que hay que incluir? Porque hay excluidos, si no, no usaríamos la palabra. Los excluidos, en muchos aspectos, son, digamos, mujeres, disidencias sexuales, decíamos, hace un rato hablábamos, clases sociales, es decir, son mucho más los excluidos que los incluidos. Quiere decir que los hegemónicos, los que están, digamos, en este núcleo de lo que está bien, de lo que se puede hacer, de lo que es correcto, de lo que es admisible para la sociedad, son
menos, pero tienen una fuerza enorme que, bueno, que hace que el resto esté luchando y resistiendo a esa hegemonía. Te decía, me hablabas, bueno, desde la docencia, desde el teatro, bueno, nosotras hace varios años ya, muchos, trabajamos desde el género, pero no porque nos lo propusimos, no dijimos, bueno, vamos a hacer una obra de género. Ni siquiera nos pusimos a teorizar sobre lo que era el género en aquel momento, sino que surgió las ganas de trabajar un tema. Uno de los primeros temas que trabajamos fue la trata de personas, por ver situaciones, por ejemplo en la tele, de cómo las mujeres, las mamás en general, pedían, exigían y capitaneaban marchas y cosas con respecto a hijas que habían desaparecido, etc. Y empezamos a ver y pensamos qué bueno sería poder llevar algo de esa fuerza al escenario y hablar de algunas cosas. Y de ahí empezamos a trabajar el tema. Y como lo trabajamos así como lo vivíamos, lo trabajamos desde el cuerpo, tampoco lo teorizamos demasiado, sino que lo profundizamos desde ahí. Y mientras que estábamos haciendo ese trabajo, empezaron a pasarnos de esas cosas, de decir, puta, esto yo lo viví en un momento y no me di cuenta. Oh, y esto, ¿por qué me está doliendo tanto esto que estoy haciendo? ¿Por qué? Y agreguémosle esto y pongamos. Entonces, desde el trabajo mismo de esto que el ensayo, que es esta especie de ficción que repetimos y repetimos, como la obra también lo es, empezamos a profundizar desde ese cuerpo, ¿no? De sentir ese cuerpo así. Y bueno, eso fue... Cuando nos tocó ver la obra, que tuvimos la posibilidad de que nos invitaran y que la compartiéramos en el Mascaviento, que es un teatro que propone cosas que aconsejamos y sugerimos que la gente acompañe, es absolutamente movilizador. Y cada uno de nosotros nos sentimos que en algún momento fuimos parte de una situación parecida. Hasta desde el momento del acercamiento a alguien, incomodándolo sin proponerse uno esa incomodidad. Digo, cómo la susceptibilidad con la que podemos herir, ¿no? Sin que esto sea un intento de agresión o de falta de respeto. Digo, cómo hay que aprender a ponerse en el lugar del otro, y ese aprendizaje es el más complejo. Sí, es tener la empatía con el otro. Decir, bueno, y ponerte en el lugar y no pensar, o sea, dejar de pensar que es uno el que está bien parado en ese lugar y el otro el que está mal. Eso por un lado. Y por el lado del teatro, volviendo a la obra, hay una parte de esa obra que ahora ya no está más en cartel, tenemos otra, en donde hay una apelación así a la cara, a los ojos de las personas, de una madre que dice que todavía la está buscando y que nadie sabía nada y que nadie le dijo nada, y que pregunté acá y me dijeron que no, y entonces, bueno, y la gente empieza a sentirse que eso también lo hizo, también dio vuelta la cara, también dijo, está loca, la loca, ¿viste? La loca de qué sé yo, tantas locas que hay, esta es loca. Hace poco tiempo, justo el año pasado, este año, antes que se acabara todo, porque fue para el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo, hicimos dos intervenciones, una el 7 de marzo y otra el 11. En la del 7 de marzo habíamos hecho varias cosas. Una de las cosas fue tomar un pedacito de esa obra, que decía yo, y ahí en la plaza, en el medio de la parada de colectivo, hice un pedacito. Bueno, las reacciones, ¿viste? Eran realmente, había quienes nos miraban y entendían a qué. Había quienes nos miraban y no nos querían ver. Había quienes nos miraban y decían, esta loca, y era evidente que no era verdad, ¿no? O sea, ¿pero qué le pasa? Se puso a decir que yo... Todas las reacciones, ¿no? Es re interesante el teatro, es como una especie de laboratorio humano. Y bueno, esas son las cosas que pasan cuando pasan las cosas de verdad. El que dice, te juro que te ayudaría, el que llora con vos, el que pelea con vos, o el que dice, pero esta loca tarada, ¿qué me viene a gritar a mí? ¿Qué se cree que soy yo? Y está el que mira para otro lado, pero así era. Así. ¿Estás acá?
¿viste? Con todo un... Y había gente que hacía... Claro, Increíble. Evitando que eso lo atraviese. La mirada. La mirada, ¿viste? Si te estoy mirando y no, en realidad no te estoy diciendo nada, estoy puteando a vos, o no, pero te estoy diciendo, estoy sufriendo y que no me hago cargo de tu sufrimiento, no tiene nada que ver conmigo. Entonces aparece eso. Cuando te invitamos, y que espero que le podamos dar una continuidad y seguir sumando mujeres que nos ayuden a pensar y aprender esto, tenía como idea y como iniciativa con cada una de las entrevistadas el hecho de que compartan experiencias, miradas, que lo podamos llevar a lugares recónditos del territorio, porque por ahí en las grandes ciudades tenemos acceso al teatro, a la literatura, a los medios de comunicación de una manera distinta. Pero en el territorio, en el interior, donde prácticamente no hay medios de comunicación, no hay propuestas y tampoco hay elementos donde uno pueda canalizar lo que le está sucediendo, compartirlo, encontrar empatía con otros, es un poco el desafío que nos estamos proponiendo con La Ribera. Que llegamos a 70 localidades, que vamos a escenarios donde precisamente esto no se analiza, no está. Entonces, que compartas con nosotros una mirada, una invitación a la reflexión, algo que realmente quieras sugerirle a esa mujer, a esa niña, a esa adolescente, o a esa familia, que pueda realmente decir, me identifico con esta mirada, con esta propuesta, a mí me está pasando algo, y a partir de ahí veo que aquel también, entonces no soy un marciano, y dejo de tener miedo, y puedo expresarme. Mira, a mí en nuestra función, digamos, docente teatral, una de las cosas que nos parece que es re interesante es que cuando vos presentás una situación, el que ve dice, ah, no era yo, ah, también le pasó a la que está acá sentada al lado mío, ah, yo no era la loca, ¿no? Por un lado, esto de saber que lo que nos pasa, se dice, pero está bueno, lo que le pasa a una le pasa a todas, no es solamente por defenderla, sino porque tu historia personal es parte de una historia grupal, es parte de una historia de género. No me pasa a mí sola porque soy Daniela. Le ha pasado lo que millones de situaciones de todo tipo a todas las mujeres. Cuando terminamos la obra siempre hablamos de estas cosas y siempre preguntamos, ¿acaso alguna que está acá podría decir que nunca le pasó esto? Y nunca, nadie dice, ni siquiera por jorobar, ¿viste? Despectivamente, a mí no me pasó. Empieza a ver como, uy, sí. Y no es lo mismo hacer un discurso que ver una obra. Porque en la obra, digamos, están los cuerpos ahí. El discurso más de hablar y decir qué bien que habla, qué lindo lo que dijo, yo le creo. Pero una obra te pone en otro lugar. Nosotros con la obra hacemos eso también, con todas las obras, ¿no? Ahora con la que tenemos, ahora en cartel, ahora no hay nada en cartel porque no se puede, pero la que estaba circulando, que es 3 cajas para Pandora, con esa obra, tanto como con la otra, vamos a las escuelas, o vienen las escuelas a casa, hay muchos nocturnos, en donde a veces hay gente adulta, en general, en donde hay situaciones de esas, siempre, en lugares donde la mujer tiene un lugar aún más subordinado, en el sentido de que se ocupan más del cuidado, más de la casa, más de todo, mientras que el hombre se va a jugar a las bochas. Pues si yo cada vez que veo esos campitos llenos de hombres que juegan a las bochas, digo, la puta madre, ¿cuántas mujeres en la casa? Lavando los platos, ¿para qué te tarado? O sea, ese lugar, ahí vamos. Y tenemos todas las reacciones que te pueden, imagínate, de pibes que en su vida vieron teatro y que en su vida se pusieron a pensar, más que estas minas son unas locas, de repente adelante tuyo está pasando eso, es muy interesante y eso es parte de lo que, puedo decir que hacen con la revista, bueno, lo mismo, pero desde otro lugar, desde poner el lugar del teatro. Entonces, es re importante, después de la función, siempre nos quedamos charlando, por ejemplo, con la gente. Bien, la invitación es, la obra puede ir al territorio,
El Mascaviento puede trasladarse. Primera inquietud para la gente del territorio. Y segunda, la posibilidad de decirle a los chicos y a las chicas que nos están viendo, no sos el único al que le pasa algo, que lo atraviesa y que lo moviliza. Son miles. Lo importante es encontrarse y en ese contexto de encuentro, de diálogo y de confluencia de problemáticas comunes, se empiezan a encontrar la solución. Sin duda. Y además saber que hay no solamente organizaciones no gubernamentales, sino que también los gobiernos se ocupan. Y si no se ocupan, se tienen que ocupar, y si no, hay que exigir que se ocupen. O sea, es un derecho, así como el derecho de educarse, de la salud, es un derecho el tema del género. Está considerado así. Y obviamente es un derecho la no violencia. Entonces, no hay que hacerse el sota desde los gobiernos de distintos niveles, y además de decir y hablar muy lindo de todo lo que saben y hacen de género, poner plata, presupuesto, gente capacitada y laburar en todo nivel, mucho más. Porque si hay una emergencia del COVID, hay una emergencia de género hace mucho tiempo antes, ¿sí? No, una cosa no quita la otra, pero digo como para comparar. Si, emergencia, emergencia. Bueno, ¿y la otra emergencia? ¿Qué pasa con la emergencia de 117 mujeres mataron hasta mayo, del 1 de enero al 2 de mayo en la Argentina? Por lo menos las que se sabe por el observatorio. 117. No sé, o sea, ¿no hay una emergencia? ¿Y cómo hacen los gobiernos con las emergencias? Y hacen educación, eso hacen. Prevención tienen que hacer. Educar. Pero no sé, bueno, capacitar. Hay gente que sabe. No hay plata, ¿no? Sí, hay plata. Plata siempre hay. Siempre hay para otra cosa plata. No me cabe duda que hay plata para propaganda hay, para difusión por las elecciones hay, por un montón de cosas hay. Para el rally de no sé qué hay, para poner a la justicia atrás de alguna cosa hay, pero para este tema no. O es mínimo lo que hay, o es una lucha. Sin ir más lejos, el área local de la mujer, de género, pregúntale si tienen todo el presupuesto que necesitan. Te van a decir que no, ni ahí tienen el presupuesto que necesitan. Un laburo incansable, de 24 horas al día, de estar pendiente de un teléfono, de la gente que llama y pide ayuda. ¿Y por qué tienen poco personal? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cuál es la importancia que la sociedad le damos a este tema?